Jueves Santo, domingo 13º, después de Pentecostés, escuchamos en una de los pasajes del Evangelio que se leen hoy, a la parábola de los viñadores homicidas, aquellos que estaban encargados de enseñar la ley y de enseñar la doctrina, el cómo practicar el bien, fueron a interrogar a Jesús y él les hizo esta pregunta. Dice, había una vez, empieza como un cuento, había una vez un rey, un hombre que tenía una tierra, en esa plantó una viña y la alquiló. Obviamente esperaba recibir los frutos a su tiempo. Pero cuando llegó el momento de la cosecha, no solo no hubo frutos, sino que a los enviados que iban a reclamar lo que correspondía, sufrían toda clase de vejámenes. Algunos eran echados, otros golpeados y otros asesinados. Entonces el dueño dice, enviaré a mi hijo, a ese lo respetarán. Entonces envía a su viña, envía a su hijo. Ellos dicen, apoderémonos de la herencia, lo prenden, lo matan fuera de la viña. Y es así como la pregunta de Jesús a estos doctores, ¿qué piensan ustedes que ahora hará el dueño de la viña? Entonces dice, irá, matará a esos miserables, dice, responden los maestros de la ley, y la alquilará a otros. Bueno, eso hará el Señor. Entonces ahí lo compara. La comparación es con el reino de Israel, con el pueblo de Israel. La viña del Señor, el signo de la viña, se la utiliza para el pueblo de Israel, el pueblo santo. En aquel entonces estaba confinado al pueblo judío. Ahora, en cambio, nosotros hemos sido llamados de todas las naciones para formar parte del pueblo de Israel, que es la iglesia. El pueblo de Israel que ha creído en el Mesías, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el Señor desposeyó de la viña a estos que cuando les mandaban a los profetas los mataban y que por último el Padre mandó al Hijo de Dios, mandó al Verbo de Dios y también lo mataron en la cruz, que murió por todos nosotros. Ahora el reino de Dios ha sido arrendado a nosotros. No somos dueños de la iglesia, estamos llamados para servir. El Señor bondadosamente nos abre un espacio para que podamos servir, trabajar y dar a Dios lo que corresponde. Dar a Dios lo que corresponde. En primer lugar, ¿qué corresponde a Dios? La virtud integrante de la justicia más alta es la virtud de la religión, virtud por la cual le damos culto a Dios debidamente. Le damos culto a Dios. Dar culto a Dios no es algo que depende de las ganas, como ningún deber, no depende de las ganas. Depende de aquel que me ha encomendado, depende de lo que debo a otro. Es un deber, un deber. ¿Un deber significa una obligación y una obligación significa algo malo? No, en absoluto. Las obligaciones son buenas y nos recuerdan qué cosas son principales y qué cosas no lo son. Entonces, las obligaciones, como por ejemplo una madre cuando amamanta a su hijo, es una obligación. ¿Es algo malo? ¿Es algo triste? ¿Es algo penoso que se tengan que levantar a las 3 de la mañana para darle el pecho a su criatura? No. Entonces, más todavía, más importante todavía es el culto a Dios. Más central. Cultivar y practicar la virtud de la religión, que en su parte integrante, religión, es lo más elevado que tiene el ser humano en esta tierra. A veces aspiramos a crecer, a mejorar, a progresar, pero no aspiramos a ser mejores, más excelentes, más santos. Y esto es a lo que Dios nos ha llamado. Para trabajar y para servir. El trabajar en la iglesia, a cualquiera de nosotros, no nos hace propietarios, sino que de siervos nos transforma en hijos. Vivimos en actitud de servicio. Entonces, todo lo bueno que podemos hacer por los demás no es una compra en cuotas del lugar que limpio. Si me toca la sacristía, no me compro la sacristía porque la limpié. Si me toca el patio, no. Y si me toca cortar el pasto, no me lo compré, no es mío porque lo hice un servicio. Y si mi parte es celebrar la liturgia, tampoco soy el dueño. Hago mi servicio. Cada cual hace su servicio, porque la iglesia es una familia construida en el servicio, a imitación de aquel que para que nosotros hallemos la salvación, bajó del cielo y dio su vida por nosotros.
a su precio, el precio de su sangre, nos ha comprado. Por eso, ahí comprendemos la vocación de ser cristiano, el llamado que Dios nos hace ser cristianos, es un llamado a servir, a hacer el bien a otro. No solamente a mi grupito, al que tengo al otro. En cuanto más desprendido es el bien, más fuerte y más poder tiene de hacer patente el amor de Dios en la tierra. Decía, una de las epístolas decía justamente que debemos hacer todo con amor. Estamos llamados a hacer todo con amor. Todo lo que hagamos, todo servicio, todo lo que sea, buscar que se vea, dice, no solamente las cosas que atañen a Dios, sino también en las de este mundo, que se vea claro que los cristianos somos útiles, que producimos bien, que hacemos el bien porque somos buenos, porque damos bondades. No es puramente, no es que la fe suple la bondad. Yo soy malo, soy torcido, ¿sí? Detesto al otro, pero tengo una fe bárbara. No. La fe nos introduce en una bondad que viene del cielo, una bondad que va cambiando el agua amarga de nuestro corazón, sea por lo que fuere, pero somos humanos y estamos sometidos a la ley del pecado. Si no vivimos bajo la ley de la gracia, vivimos bajo la ley del pecado. Y para poder ser transformados hasta lo profundo de nuestras entrañas, entonces hemos de creer y darle paso a Dios que se abre por la fe. La fe es como ese vado que se abrió en medio del mar, por el cual pasó Moisés. De la misma manera, eso que es imposible, Dios, por medio de la fe, Dios entra en lo profundo de nuestro corazón y comienza a transformarnos, iluminarnos, santificarnos, hacernos más buenos, empezar a cambiar. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Es un regalo. ¿Acaso iremos al cielo a los empujones? No, al cielo no se va a los empujones. A veces pues, se puede ir de chiripa. Se puede ir ahí, como dicen, en el anca del piojo. Muchas veces nos salvamos ahí. Porque uno rezó, porque justo me estaba por morir, me dieron la unción. Está bien. Pero la idea no es ir al cielo así, sino preparar, que toda nuestra vida en la tierra sea una preparación para algo que ni ojo vio, ni oído oyó. Y los testimonios que tenemos de los santos son tan maravillosos que no hay palabras para explicarlo. Es el asombro de la fe. La fe nos introduce en una realidad completamente nueva. Y eso sí, no podemos estar indiferentes ante esa realidad. O sumamos o restamos, o juntamos o desparramamos. El mismo Jesús nos lo dice. O juntan conmigo o desparraman contra mí. No, pero yo me quedo a un costado, mira, esto es cosa de Dios y del diablo, no existe. No existe lugar de que no hay trinchera. O estamos en un lado o estamos en otro, de alguna manera. Y hemos de trabajar en nuestro interior cómo crecer en el reino de Dios. Mediante el servicio, mediante el morir a nosotros mismos para que Dios también resucite nuestra vida, nuestro ser, nuestro mundo. El amor. La clave es el amor. Pero un amor alimentado por la fe. La fe en que Dios nos dice la verdad, nos enseña la verdad y que la iglesia es nuestra madre y nos cobija, nos invita, nos nutre, nos cuida. Ser pues buenos hijos es lo primero que tenemos en mente. Ser buenos hijos, ser buenos siervos de Dios. Siervos de Dios. La palabra servidor en castellano tiene un matiz que le quita la idea de esclavo que está la palabra siervo. Sin embargo, a nosotros más nos sirve ser siervos de Dios que servidores de Dios. Porque servidor de Dios en realidad significa aquel al que le ha sido encomendada una tarea, es un liturgo, un encargado de algo. Ese es el origen de la palabra. Y uno es juzgado por eso. Es juzgado. Uno ha recibido un cargo, entonces va a ser juzgado por eso. Dice San Agustín, cristiano es nombre de salvación. Obispo, que era él, es nombre de condenación, porque yo voy a ser juzgado, voy a ser salvado por ser cristiano, pero voy a ser juzgado y medido por lo que hice como obispo. Entonces, creo que es mejor buscar lo bajito y, aunque
aunque suene más a esclavo, no suena mal, ser siervos de Dios, estar a disposición de Dios a cada instante, y Él se apiada de nosotros. Y la Santísima Madre de Dios, aquella que dijo, se llamó a sí misma esclava delante de Dios y que hoy está por encima de los cielos, más alto que todos los ángeles, ella nos conceda la humildad y la alegría. Amén. Cristo resucitado de entre los muertos, nuestro verdadero Dios, por las oraciones